Hola, soy Juan David Aristizábal y arranquemos viendo este video de don José María Acevedo, fundador de ASEP. Hacia 1940, a los 21 años, don José María decidió abrir su propio negocio de reparaciones eléctricas en el centro de Medellín. Se llamaba Taller Eléctrico Medellín y fue ahí donde en plena Segunda Guerra Mundial y ante la escasez de parrillas eléctricas importadas y de buena calidad, decidió fabricar las suyas. Es que conseguí un localito arrendado por la grandísima suma de 18 pesos mensuales. Me propuse producir una cocinetica chiquita para las necesidades urgentes. La genialidad de José María estuvo en diseñar sus propios productos, dejar de reparar otros y prestar un buen servicio. Inició con las parrillas eléctricas y bautizó su compañía con el nombre de ASEP. Vinieron lámparas fluorescentes, calentadores de agua, estufas y neveras, entrada la década de 1960. Después hornos, lavadoras y hasta aires acondicionados. Un consejo de mi papá, creo que lo dice todo. Si tú quieres ganar dinero, deja ganar a los demás. Y el resultado es el crecimiento, porque todo fue una sola cosa. Así como es uno solo una persona, es una sola empresa. Es que uno es uno solo. Y se rodea de gente que al ver cómo se lo trata, entonces ellos también, todos los que dependen, los que crecen la empresa a medida que crecen los pedidos. Y eso en un solo trabajo, durante 80 años, haciendo cosas, ha dado un crecimiento inigualable también, sin invertirle más capital, sino que lo que se gana se deja ahí mismo y crece solo. Después de escuchar esta reflexión de don José María Acevedo, quien entenderán debe estar aislado para evitar quebrantos de salud por el COVID-19. Nos encontramos con Santiago Londoño, gerente general de ASEP. Estamos con Santiago Londoño, gerente de ASEP. Santiago, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo llegas tú a la gerencia? ¿Cómo llegas tú a ser parte de tu proyecto de vida, a estar en esta compañía? Yo llego a la compañía, ingreso en el rol de director comercial, manejando los procesos del front, ventas, mercadeo, servicio, logística de salida. Y por cosas de la vida, llego a la gerencia general y llevo 4 años ya en la compañía y próximo a cumplir 2 años en este rol de gerente general. ¿Qué ha sido lo más difícil, lo más retador en esta pandemia? Ha sido un proceso que inicialmente lo ve uno como una crisis, pero tiene que pasar rápidamente a una oportunidad para capitalizar muchas cosas. Y yo creo que ha sido temas muy bonitos, porque lo que mejor o lo que más me ha enriquecido a mí como persona es poder estar con un equipo humano donde se vive un propósito, donde la gente está cada vez más conectada con la filosofía organizacional, con los valores, y que todos estamos con esos sueños, aceptando una realidad que estamos viviendo, pero nunca renunciando a esos sueños. Ustedes nacieron en una crisis. Si usted nos puede contar de la historia de ASEP y de qué han aprendido precisamente de crear e innovar en tiempos de dificultad. ASEP nace hace 80 años en medio de una crisis generada por la Segunda Guerra Mundial, donde los electrodomésticos de la época eran importados y en ese momento las materias primas, el acero, el hierro, inclusive las fábricas que hacían los electrodomésticos se dedicaron a hacer productos y todas esas materias primas a destinarlas para la industria militar. Don José, con su visión e ingenio, que sabía reparar electrodomésticos porque aprendió desde muy joven, observando y siendo inquieto, vio una oportunidad en esa crisis y empezó a abastecer el mercado.
empezó a fabricar cocinetas, estufas, luego neveras, lavadoras. Vio una oportunidad en esa crisis. Eso no pasa simplemente de la noche a la mañana. Hay que tener visión, ingenio, hay que estar leyendo y olfateando el mercado. Durante estos 80 años ASEP ha tenido diferentes crisis, inclusive hasta la de hoy voy a contar otra que es muy interesante. Por los lados del 99 y el año 2000, en Colombia había una crisis porque había una contracción económica muy fuerte y se había caído el sector de la construcción y nuestra compañía por sus productos tiene mucho que ver con el sector de la construcción, las viviendas. En ese momento de esa crisis del país, ASEP estaba haciendo unas inversiones bastante importantes y digamos que lo toma o llega a esa crisis en un momento donde ASEP financieramente estaba sobreendeudado con unas inversiones importantes. Y don José en su sabiduría en ese momento toma 3 decisiones muy importantes. La primera, decide crear una junta directiva externa, es decir, le da inicio a un gobierno corporativo, que el gobierno corporativo ASEP es un referente. Él decide nombrar una junta directiva externa donde él no iba a tener voto, posiblemente tenía voz pero no voto. Eso es una decisión muy importante y de mucha humildad, pero en su momento él con su humildad se dio cuenta, necesito ayuda. La segunda decisión ya con ese gobierno corporativo y esa junta es, en esa crisis tan compleja, donde también la inversión que se estaba haciendo era construyendo una planta, se decide actualizar el portafolio e invertir en tecnología en medio de una crisis. ¿Pero cómo se logra eso? Generando unos recursos a través de la venta de un terreno donde estaban las instalaciones de Industrias ASEP. Decisión muy compleja, un desapego de un terreno donde estuvieron toda la vida. Pero son decisiones que se toman en medio de una crisis bastante importantes. Un gobierno corporativo para tener gente pensando distinto y ayudándole a la compañía. Una decisión de futuro de invertir en tecnología en una nueva planta y en un portafolio más moderno. Y esa situación llevó a que los mismos trabajadores, en medio de esa crisis, le dijeran a don José, ponemos a disposición nuestros salarios para que usted tome un porcentaje de nuestros salarios y sirva para financiar la compañía. Don José, dentro de su sabiduría, le respondió, no voy a tomar ningún porcentaje, lo que voy a hacer es subirles el salario porque ahora es que los necesito más conectados y comprometidos con esta compañía para salir adelante. Son 3 decisiones en medio de una crisis muy bonitas y que son un caso y un ejemplo para todos los que están acá viendo esta conversación. Y la coyuntura actual, que tiene unas particularidades muy complejas, que como dije al principio, empieza como una crisis y nosotros como administración activamos un comité de crisis, empezamos a tomar medidas de choque, pero rápidamente nos empezamos a adaptar y a estar en modo acción. Empezamos también a capitalizar oportunidades. Hablemos de estrategia. ¿Cómo cambió la forma de hacer planeación estratégica en una compañía como ASEP? Nosotros tenemos un propósito superior, una filosofía organizacional, es decir, tenemos un para qué hacemos las cosas, un qué ofrecemos, que es esa propuesta de valor, y una estrategia que son los cómo, y hemos venido ejecutándola, pero cuando llega esta coyuntura, tenemos que hacer unos cambios importantes en los tácticos, sin perder nuestro propósito superior y esa visión que tenemos, pero sí hacer unos movimientos rápidos que nos permita estar alineados con el entorno, con las nuevas necesidades del consumidor y administrar riesgos, tendencias del consumidor, administrar y poner, digamos, sacarle provecho a una muy buena cultura organizacional, a trabajar más con la gente, más cerquita. Entonces, digamos que la estrategia en su propósito, en su filosofía, posiblemente no ha cambiado, pero en sus cómo sí ha tenido unos ajustes importantes para bien, porque nos ha hecho esta situación una organización más flexible, más ágil, y cosas que anteriormente decíamos que no se podían hacer o que tardaban mucho, hoy las estamos haciendo más rápido, más eficiente, y estamos obteniendo unos resultados desde el proceso y desde muchos sueños que teníamos mucho mejores. Nosotros siempre hemos dicho que es bueno vivir en crisis, desde luego en una crisis positiva, no en una crisis tan dolorosa y compleja como la que se ha vivido, pero sí vivir en un estado de ganas de cambiar y de evolucionar. Ustedes durante la pandemia se dieron cuenta que eran capaces de hacer cosas que nunca se imaginaron. Si nos puede contar un ejemplo de eso que hicieron.
Antes de responderte eso, te cuento una frase que para nosotros es muy valiosa y que nos inspira a hacer las cosas. Don José, nuestro fundador, siempre ha dicho que uno con hambre se vuelve creativo, porque él vivió eso. Él viene de una familia muy humilde y aguantó física hambre. Y hoy el hambre que tenemos las organizaciones es hambre de generar empleo, de generar ingresos, de crecer, de mantenernos en un ambiente complejo. Eso nos llevó entonces a que como equipos de la organización pudiéramos acelerar muchas cosas, desde esa transformación digital, por ejemplo, desde tener canales no presenciales que antes nosotros decíamos que una persona, una familia compre una nevera sin verla va a ser muy difícil. Y hoy una persona puede verla en una página web, después a través de un WhatsApp corporativo hacer preguntas y después ir a un contact center o a llamar a nuestra línea de servicio y comprar una nevera. Son cosas que antes no nos imaginábamos, pero cambiamos la forma de interactuar con ese consumidor, de definir nuevos canales no presenciales, de conectarnos más con el consumidor e inclusive con nuestros propios colaboradores, de involucrar más a las familias de nuestros colaboradores. En fin, hay una cosa también muy importante que antes decíamos que no se podía, pero esta coyuntura nos llevó a darnos cuenta que sí, con los protocolos de bioseguridad que se ponen restricciones a las operaciones productivas, a las plantas de producción, pues era complejo llevar esos ritmos y esa cadencia en la producción. Y eso nos invitó a rediseñar nuevos puestos de trabajo, los flujos de trabajo dentro de las plantas de operaciones y hemos encontrado productividad y eficiencia en las operaciones. Entonces, mira que las crisis lo movilizan a uno y uno se da cuenta que cuando trabaja uno en equipo y cuando uno tiene más necesidad, es capaz de lograr cosas que posiblemente antes, cuando uno está en una zona de confort, no es tan fácil. Ustedes han sido abanderados de lo que se llama el capitalismo consciente. ¿Cómo han logrado hacer un balance entre generar utilidades y por el otro lado responderle a los colaboradores, a los clientes y tener ese crecimiento sostenible? Don José, desde que empezó la empresa, hace 80 años, siempre ha dicho que están primero las personas que las utilidades. Y eso hace parte de nuestro ADN. Pero para mantener esa cultura organizacional con esa filosofía durante 80 años, hay que alimentarla, hay que enriquecerla, hay que seguir trabajando para que en los colaboradores haya un genuino interés por el otro. Y para eso se pueden hacer muchas actividades, se pueden hacer rituales, muchas cosas, pero la fórmula más efectiva es a través del ejemplo que dan los líderes, de las conversaciones que tenemos al interior de la compañía, de la forma como nos relacionamos. Hay algo que es muy valioso, la cercanía y la confianza en la gente. Cuando uno confía en las personas y le genera confianza a ese colaborador en sus capacidades, las personas van a lograr cosas extraordinarias. Y si al mismo tiempo se sienten valoradas y sienten que están trabajando por un propósito y hacen las cosas porque quieren y no porque tienen, se logran grandes cosas. Cuando hablas de tener a las personas en el centro y la rentabilidad, eso no puede ser incompatible. Antes se complementan y generan resultados exponenciales, porque cuando las personas realmente le encuentran sentido a las cosas, se conectan con la filosofía de una organización, van a buscar dar mejores resultados. Nosotros en la organización tenemos una filosofía con 3 no negociables: trato, valores y desempeño. Los valores, empezando por la integridad, son fundamentales en nuestra organización. El trato, el respetar al otro, y hoy respetar al otro es cuidarnos, protegernos, porque esa disciplina social, ese autocuidado es fundamental hoy para que haya continuidad en la empresa. Y el desempeño, desde luego, tenemos que apuntarle unos objetivos, cumplir unas metas, pero siempre la combinación de las 3 cosas, trato, valores y desempeño, porque no ganamos nada con que un colaborador tenga muy buen desempeño, pero no viva los valores o irrespete o trate mal a las personas. Entonces, en nuestra cultura organizacional está el poner a las personas en el centro y la combinación de confianza, de propósito, de empoderar y creer en el otro. Cuando se junta con esas personas en el centro, se vuelve una compañía más rentable porque los procesos se hacen con amor y con más eficiencia y efectividad. Uno de los grandes retos de las compañías es precisamente el de los valores y sobre todo en empresas de gran tamaño. ¿Cómo han logrado ustedes consolidar esa cultura en todos sus empleados? Cuando empieza CEP, le decían a don José, ¿usted por qué no hace propaganda, como se llamaba en esa época, publicidad? Y él decía que la mejor propaganda o publicidad era prestarle el mejor servicio a la gente,
que eso iba a llevar a esta compañía a ser grande, a que la gente la quisiera y hablaran bien de ella. Eso es un ejemplo de tener una organización consciente. Y el último ejemplo, cuando hablamos de generarle valor a todos los públicos de interés, a los empleados, don José siempre ha tenido la filosofía de reinvertir las utilidades en la organización, en la gente. Él fue muy humilde y él sabe qué era trabajar con hambre. Y por eso en la organización le regalamos el almuerzo a los 3.500 colaboradores, porque él vivió eso. Y él dice que uno puede generar valor en cosas pequeñas, en cosas grandes, y hoy a los colaboradores le generamos mucho valor. Y a la comunidad en la que estamos en Copacabana, que es un municipio en el área metropolitana de Medellín, donde ASEP como organización es muy importante para ese municipio. Entonces, al final, el mensaje es, para uno poder crecer y perdurar y ser rentable, no puede estar pensando en las ventas y en las utilidades. Tiene que estar pensando en el para qué existe, en cómo generar valor y en cómo estar en el corazón de los consumidores y las familias y en tener a sus colaboradores conectados y queriendo mucho esta organización, porque cuando uno quiere a su organización y vive al interior de la organización ese propósito superior de hacer familias y hogares felices, en cualquier momento de verdad o en cualquier proceso lo vamos a reflejar a nuestros consumidores. Hablemos del futuro. ¿Cuáles son las tendencias que ustedes están analizando para un negocio como el de ustedes? ¿Qué están observando que le viene al mundo? Esta coyuntura nos llevó a darnos cuenta de lo frágiles que somos como humanidad. Hoy nos tiene acorralados un virus, pero mañana nos puede tener acorralados el no tener aire puro, el no tener agua. Por lo tanto, los consumidores están cada vez más conscientes de las empresas, de la filosofía, de qué hay detrás de una marca, si es una empresa sostenible, y sostenible en las 3 dimensiones, social, ambiental y económica. Por lo tanto, esto es una gran oportunidad para las organizaciones, para nuestras compañías, de seguir trabajando en esas dimensiones y seguir generando valor. Entonces, no sabemos qué va a pasar en un futuro, pero sí tenemos que estar preparados para poder alinearnos con esas necesidades del consumidor y poder generar una propuesta de valor que estén alineadas con esas necesidades y con esas tendencias. Los cambios urbanísticos, por ejemplo, la hiperconectividad, los consumidores con propósito, los consumidores que no quieren tener muchas cosas, pero sí quieren disfrutar de las cosas. En fin, hay una gran cantidad de tendencias que se están viviendo, algunas pueden ser coyunturales por lo que estamos viviendo, pero otras van a permanecer. Y una de ellas es esa compra por canales no presenciales y esa interacción con los electrodomésticos. Dicen que hemos entrado a la era del cuidado. ¿Por qué es tan importante hoy cuidarnos más, cuidar de los otros? La tecnología, los edificios, los portafolios, todo eso evoluciona, todo eso cambia. Las personas también evolucionan desde sus capacidades, pero al final la esencia de las personas son lo que hace una organización distinta a otra, su filosofía, su cultura organizacional. Cuidar a las personas siempre ha sido importante para las organizaciones. Es que las personas son las que hacen que las cosas pasen, cuando le creen, cuando trabajan porque quieren y no porque tienen, y cuando están conectadas con ese propósito superior. Esta coyuntura nos mostró una cosa muy bonita. Posiblemente las compañías cuidamos a las personas de puertas hacia adentro de las organizaciones. Y esas fronteras se eliminaron con la coyuntura, porque muchos nos fuimos a trabajar desde nuestras casas. Y trabajar desde nuestras casas eliminó la frontera de qué era el trabajo y qué era estar en la familia. Y eso nos invitó a que nos preocupáramos por la salud física, emocional y financiera de nuestros colaboradores y de sus familias, porque al final es su entorno. Y nos llevó también grandes retos, a tener un balance entre la vida y trabajo, porque el trabajar desde la casa generaba unos riesgos enormes. Pero sí mostró que cuidar a las personas desde toda su dimensión como ser humano, conectarnos como personas, como seres humanos, desde la vulnerabilidad, desde los sueños, desde los miedos, desde la transparencia, nos lleva a que realmente las compañías interioricen sus valores y la gente diga, vale la pena lo que hago. Santiago, ¿qué significa para ustedes mejorarle la vida a la gente
más allá de que tengan un electrodoméstico en su casa? Nos enorgullece mucho poder llevar calidad de vida a muchas familias de Colombia, porque increíblemente todavía en Colombia hay 1.6 millones de familias que cocinan en leña o con ACPM, con otros elementos o materiales que son nocivos para la salud. Eso es increíble. Increíblemente todavía hay muchas familias que tienen neveras demasiado viejas, que consumen demasiada energía. Una nevera está conectada a las 24 horas y es el 50% del consumo de la energía de una casa. Entonces, al final nosotros lo que vendemos no son productos. Los productos son el medio para generar esa calidad de vida. Cuando uno le da la posibilidad a una familia, a una mamá, que a través de una lavadora, y esto fue un estudio que se hizo muy bonito, donde se evidenció que cuando llega la lavadora a una familia que antes tenía que lavar a mano una mamá, la calidad de vida se impacta de una manera impresionante. Esa mamá libera tiempo. Uno podría decir que nosotros estamos liberando tiempo, generando calidad de vida para que esa mamá o ese papá puedan estudiar con sus hijos, puedan alimentarlos mejor. Cuando una familia antes tenía que comprar el diario porque no tenía dónde guardar sus alimentos y llegue una nevera que es eficientemente energética, pero le dé la posibilidad de conservar sus alimentos y poder comer alimentos sanos, alimentos buenos, eso genera calidad de vida. Por último, Santiago, cuando Nelson Mandela llegó a Sudáfrica a ser presidente, él se vio en la necesidad de poner a la gente de acuerdo para lograr una visión. ¿Qué tenemos que hacer para precisamente eso? Tener un proyecto común. Hay que construir juntos, cada uno desde su rol, cada uno desde su responsabilidad, cada uno desde sus deberes y derechos, cada uno desde sus capacidades, pero tiene que ser juntos. Propósito, convicción, no protagonismo ni ambición. Y de esa manera podemos encontrarnos y podemos darnos cuenta que el mejor negocio es que a todos nos vaya bien. Don José tiene una frase también muy bonita y es que el mejor negocio es dejar ganar al otro, es que todos ganemos. Y de eso se trata. Aquí no pueden haber ganadores ni perdedores. Santiago, muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora les tengo otro invitado. Vamos a hablar con el cofundador de Krebs, Eduardo Macía. A continuación, conoceremos la historia de Eduardo Macía, socio y fundador de Crepes & Waffles, empresa con la que desde 1980, junto a Beatriz Fernández, han hecho historia por su labor social enfocada a madres cabeza de hogar. Eduardo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo los tomó a ustedes esta pandemia? Bueno, yo creo que una de las cosas que siempre ha estado en mi mente es que antes de la pandemia yo vi la película Parásitos. No sé si ustedes la vieron. Y yo la verdad, además pues de la película me impactó cuando todo se sale de control y el hijo le pregunta al papá, papá, ¿cuál es el plan? Y el papá le responde, no hay plan. No hay plan porque como que todo se desbordó. Y esa frase me ha marcado mucho para el inicio de la pandemia porque pues estábamos acostumbrados a mantener todo en control, a trabajar unos presupuestos, a tener como una carta de navegación y de un momento a otro todo eso se va al suelo y quedamos a la deriva y nos toca volver a empezar a retomar. Entonces yo sí creo que esa falta de no tener todo controlado, pues yo creo que es el principal reto porque estamos enfrentando algo que es totalmente incierto y nuevo para cualquier organización y por eso pues yo creo que ninguno estábamos preparados para afrontarla. No había planes entonces, pero sí había esperanza de parte de ustedes. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, no, entonces pues viene primero asimilar
el que estamos a la deriva, ¿no es cierto? Yo creo que eso es lo primero, y hacer esa reflexión. Y cuando pues inicialmente pues el plan aparente era que iba a ser durante 40 días y cuando uno ve que esto va para 6 meses, pues ahí entonces es cuando uno tiene que sacar a flote todo su espíritu de supervivencia. Entonces nosotros estuvimos, digámoslo, 15 días esperando, mandamos todo el equipo a vacaciones, pero cuando ya vimos que esto no eran 15 días, sino esto era algo muy largo, entonces ahí empezamos a, lo que tú dices, a llenarnos de esperanza y a empezar a armar un plan donde no había plan. Y entonces fue así como, pues yo creo que el 14 de marzo fue que se hizo el simulacro en Bogotá, cuando la alcaldesa nos mandó a todos a hacer el simulacro. Y ese día cerramos y el 3 de abril, o sea, más o menos 17, dijimos no nos podemos quedar quietos, y el 3 de abril empezamos a mandar helados a domicilio. Dijimos no, tenemos que empezar así no nos podemos quedar porque la caja no nos va a aguantar. Y entonces ahí fue cuando empezamos a domicilios, pues por las plataformas, y solo helados porque todo, pues todo estaba cerrado, las cocinas, y poco a poco fuimos empezando a meternos en la línea de domicilios que no la teníamos. ¿Qué puede aprender una sociedad de las crisis? Yo creo que hay algo muy importante en las crisis, que es la confianza. O sea, yo creo que las redes, los noticieros, todo esto nos lleva a un pesimismo artificial. O sea, si usted hoy le pregunta a cualquier persona en Colombia, o la mayoría de las personas, vivimos sumergidos en un pesimismo artificial causado por tanta noticia negativa, porque todos estamos enfocados absolutamente en lo negativo y nadie está viendo lo positivo, muy poco. O sea, para que sea noticia tiene que ser negativo. Entonces, yo sí creo que inicialmente, al vivir en este pesimismo artificial causado por tanta información, nos lleva a tomar a los empresarios decisiones erróneas bajo el esquema del miedo, porque el pesimismo lo único que hace causar es miedo. Entonces, muchos empresarios lo que tratan de hacer es proteger sus empresas. ¿Y cómo protegen sus empresas? Pues rápidamente el financiero le dice, mire, la proyección a diciembre es que pues vamos a estar arruinados. Entonces, uno lo que tiene que hacer es, en base a sus valores, bueno, ¿y cómo hacen eso? Suspender los contratos de trabajo, hacer todas las cosas que uno podría hacer bajo miedo. Pero cuando viene este pánico colectivo empresarial, pues uno tiene que tener confianza y estar de acuerdo a los valores. Los valores son la compasión, pues toda la gente que nos ha ayudado, nosotros 6.000 personas, cuando a mí me dieron la posibilidad de suspender contratos, dije no hay posibilidad, o sea, vamos a lucharla hasta que pues ya no demos más, pero no vamos a mandar a la gente a la casa sin un peso. Entonces empezamos a crear toda esta estrategia, pues obviamente mediante créditos, pues tanqueamos la caja para aguantar 2 o 3 meses y que la gente pudiera estar. Pero fíjese que al tener confianza, las cosas fueron mejorando paulativamente. Entonces después el gobierno, los auxilios de nómina, hubo una cantidad de cosas que llegaron después, que si hubiéramos tomado la decisión inicial bajo pánico, la hubiéramos embarrado. Entonces yo sí creo que una cosa muy importante es la confianza y ser incondicionalmente constructivo, no importa qué es lo que estemos viviendo. ¿Cómo huir de esa homogeneidad que plantea el miedo colectivo? Como hablábamos un poco del tema de no dejarnos contagiar de este pesimismo artificial y de tomar decisiones con miedo, pues yo diría que como no somos futuristas ni podemos predecir el futuro,
pues ¿por qué predecir lo negativo y no predecir de que las cosas pueden mejorar? Entonces, pues yo sí creo que en esta toma de decisiones, en ese momento, pues si uno hace todo lo que sea posible de acuerdo a esos valores que nos enseñaron en el kinder, yo sí creo que uno, si está aferrado a esos valores, las decisiones que uno tome van a ser mucho más coherentes con el corazón que con la mente, porque la mente muchas veces nos enseña a ser demasiado racionales. Entonces, por eso digo, si el panorama que nos presentan es apocalíptico, pues yo sí creo que, y es incierto, y a nosotros pues pudimos ver de que todo lo que habíamos presupuestado de desastre, pues fue gravísimo y fue muy complicado, pero después vinieron las ayudas del gobierno, el hipoconsumo lo suprimieron hasta enero. Bueno, una cantidad de ayudas que no nos esperábamos en ese momento que estábamos decidiendo y que después nos dieron el alivio para poder llegar hasta diciembre. Entonces yo sí creo que uno tiene que ser positivo e incondicionalmente constructivo, esperando de que las cosas van a mejorar y no llenarse uno de miedo y ir en contra de valores, porque el miedo nos lleva a ir en contra de nuestros valores. ¿Cómo volverse optimista y recuperar la inspiración cuando se ha perdido? Yo sí creo que lo único, pues muy práctico es estar en modo positivo y no dejarse contaminar de ese pesimismo artificial, porque ese pesimismo artificial no es real, o sea, siempre estamos enfocados y nos están diciendo en todos los noticieros, en las redes, de que cada vez peor, y yo no creo, o sea, yo sí creo que, yo lo veo por esta empresa que nace en el 80 y yo veo que cuando nosotros arrancamos, pues que algún empleado o alguien tuviera un carro era imposible. Hoy muchísimos tienen eso, tienen moto, sus hijos van a la universidad, o sea, yo no creo que el país esté peor que hace 40 años cuando empezó CREP, pero no lo venden así, y eso todo es por culpa de ese pesimismo, es artificial. Entonces nadie ve nada bueno, sino todos es a autodestruirnos, es como un instinto autodestructor que pues es culpa de tanta política y tanta mezquindad humana que hay hoy en día. El diseño ha sido muy importante para ustedes desde la creación de Krebs. ¿Por qué hoy, en el mundo de hoy, el diseño es tan importante para acercarse al usuario? Pues yo creo que hoy en día hay muchas personas haciendo el consumidor, dándole muy buenas cosas, muy buenos productos, pero lo que yo te decía, la experiencia es visual, es humana, es en la elaboración de los platos, todo es muy visual y nosotros le trabajamos mucho a eso en la parte estética para que la experiencia del cliente sea lo mejor posible. Entonces, para nosotros sí es muy importante toda esa parte arquitectónica, muy importante, pero hoy en día, como ya no podemos, pues muchos clientes no pueden ir a visitarnos, ahora nosotros tenemos que llegar, acercarnos a ellos, llegar a la casa de ellos, y para llegar, pues tenemos que llegar con una experiencia visual muy bonita que implica la moto, que es eléctrica, la niña que les lleva, que tiene que ser muy bien presentada, todo esto, la amabilidad, ese mínimo contacto humano, más todo el producto. Ese es muy importante para nosotros. ¿Cómo han logrado ustedes cuidar al cliente y seguir teniendo un servicio extraordinario para quienes les están pidiendo domicilios? Hay mucha gente que prefiere llamar a digital, los jóvenes son los que prefieren digital. La transacción promedia es mucho más alta en el call center que en el digital, porque el digital tú haces pic, una Coca-Cola y eso. Aquí hay una persona detrás que te dice y no le provoca un postre y no eso. Y entonces hemos visto que así lo digital sea lo del momento,
no hay nada como lo humano. Yo sigo insistiendo en que esa conexión humana es la que nos deja, la que nos da ese, y más en estos tiempos de soledad, yo sí creo que hay mucha gente que prefiere ese contacto, así sea telefónico. Entonces para nosotros el call center nos enseñó muchísimo de que la transacción promedio del quien llama o quien pide por medios electrónicos es del doble exactamente. ¿Por qué ustedes decidieron apostarle a las mujeres hace 40 años y por qué lo siguen haciendo? Bueno, yo diría que desde los inicios, pues yo creo que se fue dando naturalmente. O sea, cuando estábamos empezando la empresa con Beatriz y éramos estudiantes del CESA, pues teníamos 1, 2 colaboradoras y poco a poco se fue dando naturalmente. No fue que lo hubiéramos hecho adrede, ni lo hubiéramos pensado, pero poco a poco nos dimos cuenta de la importancia de la mujer y nos fuimos involucrando en toda la problemática de todas estas mujeres madre de cabeza en Colombia y nos fuimos, se volvió parte de nuestro ADN, pero no fue pensado, fue naturalmente que se fue dando y fue cogiendo vuelo y nosotros pues lo fuimos adoptando cada vez más y yo creo que pues ya hoy en día eso es nuestro tipo de sangre, es ese. Entonces, por eso cuando hicimos lo de las motos, pues queríamos que solamente fueran las mujeres, que es diferente a todo. Obviamente, hicimos la convocatoria de que fueran mujeres que pues la mayoría tienen moto hoy, entonces pues que conozcan, que tengan licencia de conducción, todas sus cosas y expertise en el tema, porque jugarse pues en las calles bogotanos no es fácil. Por eso decidimos motos eléctricas que no son rápidas, que son, pues son más que todo casi, su velocidad no es muy grande, entonces pues tratamos de buscar todo eso. Yo creo que hablemos de esas cualidades, de ese perfil que ustedes tienen para el equipo que hace parte de Krebs. ¿Cuáles son esas habilidades, esas competencias? Pues yo creo que primero, muy creativo. Esta es una empresa que es muy innovadora y todo el tiempo las ideas son muchas, entonces es un poco caótico. Imagínense ustedes como un salón lleno de creativos y eso, pues, salen demasiadas ideas y entonces ponerlas en orden y ejecutarlas es como el reto, porque es... y cuando hay mucha creatividad, pues es un poco caótico. Entonces, de todo eso, lo que hacemos es tratar de ejecutar rápidamente, porque sí creemos que de nada sirven las ideas si no hay una capacidad de ejecución rápida. O sea, es mejor hecho que perfecto. Por ejemplo, con las motos, pues en medio de esta pandemia, pues si nos ponemos a ponerle números, PIG, y será que eso sí es rentable y cuánto cuesta y a evaluar así, pues uno no hace nada. Eso toca es diciendo y haciendo y tratando de que son valores de marca que no son medibles en un PIG. Eduardo, ¿a ti qué te hubiera gustado saber a tus 20 años? Bueno, de pronto tener mucho más conocimiento en todo, tecnología, redes, porque la verdad escasamente WhatsApp, email, pero no es lo mío. Entonces de pronto esa parte que es muy importante para el mundo, pero yo no sé si sea mejor para el mundo. Yo tengo mis dudas, tengo muchas dudas de que eso sea mejor para el mundo. O sea, si ustedes me preguntan si era mejor el mundo con redes o sin redes, yo diría que era mejor sin. Pero pues yo no soy nadie para decir si eso es mejor o no para el mundo, pero pues diría que sería la única como cosa que uno dice que le hace falta, pero feliz también de no estar enganchado con eso. ¿Qué conecta al Krebs de hoy con el Krebs de hace 40 años? Tener domicilios propios, pero esto no lo podríamos hacer de la noche a la mañana, entonces por eso empezamos con todas las plataformas que nos ayudaron mucho, valga la... y fuimos aprendiendo pues, empaques para todo y
decidimos que teníamos que tener nuestra línea de motos propias, entonces hicimos un convenio con Auteco en Medellín y ellos nos suministraron, pues les compramos motos, queríamos que cuando fueran en la calle estas niñas, pues fuera disruptivo, además que solo podían ser mujeres las elegidas para estas motos, dentro de la política y dentro del ADN que tiene Krebs, que es mujeres. Eduardo, muchísimas gracias por este espacio. Nos veremos en una próxima oportunidad. Y ahora vamos a una marca muy querida por sus diseños. Se llama Agua Bendita. Vamos a estar con sus cofundadoras, Catalina y Mariana. Mariana y Catalina se conocieron en la universidad mientras estudiaban diseño de modas. Allí inició su sueño y hoy son internacionalmente reconocidas gracias a su empresa y la propuesta de valor que hay detrás de sus vestidos de baño. Catalina, Mariana, muchísimas gracias por estar con nosotros y arranquemos. ¿Qué fue lo más difícil de esta pandemia? Yo creería que lo más difícil fue el arranque. El arranque fue que nos cogió a todos como pausados, como asustados, y yo creo que en el emprendimiento y al liderar una empresa eso no puede existir. Yo creo que el miedo o el temor es como lo que lo frena a uno a cumplir esos sueños. Yo creo que 15 días después de la pandemia, Mariana y yo dijimos como, vamos con toda, aquí no nos vamos a morir, aquí no va a pasar nada, energía positiva, a trabajar, a crear ideas, y yo creo que somos expertas en crear ideas y crear cosas. Entonces eso fue lo que le incorporamos a nuestro equipo. Como vamos a crear, es nuestro tiempo, es nuestro momento, todos unidos desde lejos, pero creo que eso fue el éxito de salir exitoso de una pandemia. ¿Qué las hizo creer a ustedes que había un futuro, que iban a pasar positivamente la pandemia? Bueno, durante esta pandemia siempre súper convencidas de que nuestro futuro no iba a cambiar, que nos tocaba reforzar, que nos tocaba consolidar nuestro equipo, que nos tocaba estar demasiado seguros, pero yo pienso que nosotras nunca hemos dudado de la fuerza que tiene Agua Bendita. Agua Bendita tiene una fuerza y un alma y un ángel tan grande que la hace brillar en todas partes del mundo. La gente que conforma esta familia, porque somos una familia, estaba más unida que nunca y estábamos 100% decididos a brillar y a que este momento de pandemia no nos iba a bloquear y nos iba a frenar nuestro deseo de salir adelante y de consolidarnos como la empresa más importante de vestidos de baño del mundo. Cuéntenos cómo fue el inicio de Agua Bendita, cómo comenzó todo. Ese día es un día que me encontraba yo en la empresa de mi papá, una empresa de confección de Medellín, y en la basura había unos pedacitos de tela en una cajita, ya botados en la basura, no servían para nada, y yo le dije, papi, ¿por qué no me regalas esta cajita de retazos? Pero yo sabía lo que Mariana y yo de una nos íbamos a imaginar. Ella y yo hacíamos vestidos de baño para nuestras temporadas de vacaciones, para tener vestidos de baño diferentes, y de una las dos dimos, esos retazos nos sirven para hacer vestidos de baño para las amigas. Entonces de una cogimos la máquina de coser de mi abuelita, manos a la obra, cortar retacitos, armar colchitas de retazos, armar unas piezas chiquiticas pero súper especiales y súper únicas, y creo que eso fue lo que marcó la gran diferencia. Nos volvimos recolectoras, recicladoras de todas las empresas de Antioquia, donde llamábamos y decíamos, ¿tienen basurita? Y nos decíamos, sí, tienen basurita. Mariana y yo íbamos día de recolecta de material, y la recolecta de material recoger la basura de las empresas grandes de Medellín, donde encontrábamos pedazos grandes con lo que podíamos realizar nuestras prendas. Creo que ahí es el inicio, eso da como en el 2002, en el 2003 ya registramos la marca y éramos 2 estudiantes de diseño de modas como cualquier otro ser, pero de ahí parte Agua Bendita, sin un peso, sin nada, solo con la basura de las empresas de Medellín. Si ustedes tuvieran aquí al Papa Francisco, ¿ustedes cómo le explican el nombre de ustedes? ¿A qué se debe Agua Bendita? ¿En qué se inspiraron? Agua Bendita viene al inicio de Cata y mío como buenas recolectoras, como ella lo acaba de decir. Al juntar estos pequeños retazos siempre nos ha encantado muchísimo, más allá de la religión,
somos creyentes, le podemos explicar al Papa, felices de que nos lo pregunte. Pero íbamos y nos encantaban estas pequeñas figuras que vendían en Sabaneta, pues un municipio acá en Antioquia, religiosas, y se las añadíamos a esas pequeñas basuritas que uníamos y hacíamos de esto una obra de arte. Pero no era como por un tema religioso, sino porque simplemente desde lo estético nos llamaba la atención y nos parecía bonito. Y ya luego en la búsqueda de encontrar el nombre, bueno, esto ya tenemos muchos vestidos de baño, ya hay muchas amigas que nos los están comprando y son los vestidos de baño de Catalina y Mariana. ¿Cómo lo vamos a llamar? Pues coincidía muy bien porque pues era un elemento para usar en el agua, pero también tenía como estas medallitas. Entonces pienso que la unión de estos nombres fue maravillosa. Además, pues que con qué bautizas tú algo, pues con agua bendita, simboliza buenas energías, qué mejor nombre para ponerlo, y es muy bacano porque mucha gente no sabe qué significa, o sea, simplemente agua bendita lo pronuncian como de una manera rara, pero nunca van a más allá del significado. Entonces creo que el Papa estaría orgulloso de eso. Ustedes son una marca muy querida en todo el mundo. ¿Cuál es la filosofía detrás? ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen de marca para Agua Bendita en el mundo? Bueno, yo pienso que Agua Bendita primero es una marca original, o sea, siempre queremos estar marcando como una pauta y siendo las encargadas de las grandes propuestas. Y yo pienso que el valor más importante de Agua Bendita es todas nuestras artesanas, todo el valor artesanal que tienen nuestras prendas, cada detalle, y esto nace con Agua Bendita. O sea, nosotros no después de mucho tiempo nos empezamos a inventar para crear ese manual del que tú hablas, qué valor le vamos a agregar a esta marca, pues para contar una historia que tenga como ese sentido social o lo ecológico. No, nosotras, al ser nosotras dos las que cortábamos aquella basura, la que hacíamos todo, necesitamos encontrar personas en aquel entonces, y pues las personas que más cerca estaban era la persona que le lavaba de pronto la ropa a mi mamá, personas de barrios que estaban sin hacer nada, que estaban con sus hijos desocupadas, con muchísimas ganas de un empleo, y pues a la final lo que sabían hacer era lo que hacían sus abuelas, que era coser, tejer. Entonces estas personas llegan a nosotros como ángeles, a ayudarnos a crecer nuestro negocio, aportarnos toda esa creatividad guiada por nosotros, pues como dándoles una guía para salir de lo tradicional y hacerlo vanguardista. Entonces pienso que Agua Bendita es originalidad y trabajo social. O sea, nuestras artesanas son el alma de esta empresa, y así lo seguirá haciendo por el resto, hasta el final de la historia, que espero que nunca llegue. Hablemos de las artesanas. ¿Cómo hacen ustedes para involucrarlas en la cadena de producción? Estas artesanas nosotros las llamamos nuestros AB Hearts. Son mujeres, hombres, menos, pero también hay. Viven en sus barrios. Nosotros los hemos capacitado en cómo ayudarlos a que ellos creen su propia empresa a través de un líder. Ese líder es quien trabaja con el equipo creativo y con Mari y conmigo en crear cada una de las prendas con sus conocimientos. Entonces, junto a ellas creamos una prenda inicial, una prenda que nosotros aprobamos, todo bajo lo que ellas nos proponen, porque son ellas finalmente las que saben, o ellos los que saben más de cada proceso artesanal, de cada bordado, de todas las técnicas que tienen conocimiento, y junto a nosotros les damos como ese toque de perfección para que sean prendas súper evolucionadas y súper auténticas. Y ya ellas van a sus barrios, en sus barrios ellas capacitan su gente, casi todos tienen muchísimo conocimiento en todas estas técnicas artesanales, y reparten el trabajo, pero hay una que responde por eso, y siempre tratamos desde Agua Bendita de hacerles muchísimas capacitaciones, apoyo, pero pensando en que sean más que unas artesanas, que sean unas empresas artesanales que trabajan para Agua Bendita. ¿Cómo mantienen el control de la calidad y también que las artesanas sigan participando del proceso de producción? Pues Cata y yo estamos acá en este mundo y todavía hacemos parte de este equipo, porque nuestra principal función es hacer que estas mujeres nunca desaparezcan de Agua Bendita. Entonces, mientras Cata y yo vivamos y hagamos parte de esta compañía, ellas siempre van a estar. Y todas las personas que ingresan acá saben que ellas son
uno más de nosotros y que desde el momento en que se diseña una tira, se tiene que pensar que esa tira lleva una puntera hecha a mano y ya se destina quién es la persona que la hace. Pero yo pienso que esa es una de nuestras labores más grandes. Cata y yo nunca vamos a dejar que eso desaparezca. Y sabes que ese es el principal valor y el ADN de nuestra compañía, y creo que eso es lo que nos ha hecho exitosos en el mundo entero. Nosotros no creamos una pieza más de las que vas a salir a la feria de vestidos de baño que les conté, a la primera que aún seguimos yendo. Tú llegas allá y son las miles de empresas que hay, casi todas son igualitas. ¿Qué nos hace diferentes a nosotros y por qué hemos sido exitosos en el mundo? Es porque creamos dos marcas, de eso no hemos hablado, una es Agua Bendita, otra es Agua by Agua Bendita, que es de lujo, y ambas tienen un valor agregado en los bordados, donde eso es lo que nos diferencia, eso es lo que la gente valora en el mundo, eso es lo que la gente ama de nuestra marca. Entonces yo creería que dejarlo de hacer es volvernos una más, y cuando nos volvamos una más no vamos a tener el éxito que estamos teniendo. Entonces no se puede perder por nada, y creo que es lo que cualquiera entendería. Mari y yo velamos porque eso nunca se vaya a perder, es nuestra principal función, pero creería que es muy fácil de entenderlo. Ese valor es el que todos percibimos, todos valoramos, todos queremos, por eso pagamos y sabemos quién hay detrás de cada una de nuestras prendas, entonces más valor aún. Sé que en pandemia ustedes trabajaron por garantizarles recursos a las artesanas. ¿Cómo lo lograron? ¿Cuál fue el plan que ustedes hicieron? Y mira, no es una de las grandes preocupaciones, pues en el momento en que nos dicen, bueno, tiene que cerrar, las tiendas van a cerrar, para Cata y para mí no era como, Dios mío, no vamos a ganar, no, nosotros siempre desde el día cero hablamos con nuestro líder Esteban, que es el gerente de la compañía, y la meta era cómo vamos a hacer para sostener nuestros empleos, tanto de la gente que trabaja directamente para Agua Bendita como de aquellas artesanas. Entonces siempre desde el inicio, desde el primer día de esto, se creó toda una estrategia para lograr protegerlas a lo máximo. Obvio, cuando nos tocó salir a hacer uso pues de unos cupos que teníamos reservados, no pensamos en nuestro beneficio, sino que siempre esos cupos se fueron destinados a proteger a nuestra gente, ¿cierto? Que pudiéramos terminar el año, los que empezamos, poder terminar los mismos. Hicimos unas ventas, por medio de estas ventas online, una parte de estos fondos se empleó para ayudarles con bonos con los cuales ellas pudieran pagar sus arriendos o necesidades inmediatas que tuvieran. También hicimos la compra de muchísimos mercados que los repartimos y los pudimos apoyar, pero yo pienso que lo más bonito y lo más valioso es que ellas nunca pararon de trabajar, y eso yo pienso que es el regalo más grande, y por lo que Cata y yo sentimos que salimos vencedoras de esto, porque el hecho era que ellas no pasaran una sola semana sin recibir el dinero al que estaban acostumbrados y de lo que depende pues como todo su círculo. Entonces yo pienso que eso nos hace unas ganadoras después de toda esta locura. Hablemos del trabajo en equipo, hablemos de ustedes como socia. ¿Cuáles son las cualidades que cada una le reconoce a la otra? Pero la responde Cata. No, de mi socia, yo creo que cada una. Usted dice mi cualidad y yo digo la de Yo Cata. creo que la cualidad más grande de Mari es berraquera y liderazgo. Y la de Cata, soñadora y creativa. Pero obvio, yo quiero aclarar una cosa. Somos personas muy diferentes, y Cata es la soñadora, Agua Bendita, la creativa, la que todo el día anda en las nubes, pero unas nubes de creatividad. Pero también tenemos muchas cosas en común. Las dos, digamos, somos súper creativas, las dos somos líderes, Ajá. cada una, eso sí, a su manera, porque creo que nos complementamos. Pero lo que sí tenemos igualito son los sueños, las metas. Las dos no vemos pues un muro que nos frene, o no vemos como un obstáculo o un futuro hasta cierta parte. Las dos vamos con berraquera por el mundo y pensamos que el mundo lo podemos tener a nuestro alcance. ¿Qué mundos están soñando? ¿Qué viene para ustedes como marca? No, Agua Bendita todos los meses le viene algo, porque esto es un equipo creativo impresionante. O sea, aquí
todas las personas siempre están como disparando ideas, y yo pienso que, vuelvo y menciono a Esteban, es uno como de los retos más grandes que tiene, que es canalizar toda esta energía, toda esta pasión y toda esta creatividad que no solo viene de nosotras dos, sino de un equipo fantástico y maravilloso que tenemos. A corto plazo vienen cápsulas, vienen colaboraciones, pero yo pienso que la visión de Cata y mía, nos vamos a morir tranquilas, se pueden deshacer de nosotras cuando seamos la marca número 1 de vestidos de baño en el mundo, y sé que lo vamos a lograr. Tenemos todo para lograrlo y así lo vamos a lograr. ¿Cómo van a hacer para posicionarse a nivel global como esa marca número 1 entonces? Bueno, nosotros estamos con nuestra agua bendita. Su principal mercado pues es Colombia, pero estamos trabajando muchísimo por el mercado de Sudamérica, Centroamérica, sobre todo México y Estados Unidos. Pero con nuestra nueva línea, Agua de Agua Bendita, que es nuestra línea de lujo, hemos llegado a conquistar las plataformas online, las soñadas, las de lujo, a la cual pertenecen las marcas más importantes del mundo, y hemos logrado diferenciarnos de ellas porque hemos sido una de las marcas que más han vendido. Entonces yo pienso que ya estar en ellas y ser una marca que ha tenido tan buenos resultados en tan poco tiempo, ya nos hace unas ganadoras y nos pone, pues nos posiciona muy bien. Pero la idea es tener la misma consolidación y la misma fuerza que tenemos en Colombia, ir conquistando Estados Unidos, lograrlo, México, lograrlo, ir país por país. Por ejemplo, tenemos una tienda en China, es la tienda de agua bendita que mejor vende, entonces es como ir acaparando diferentes puntos en todos los continentes y de esta manera ir logrando este sueño. Si ustedes tuvieran 20 años, ¿qué les gustaría que les hubieran dicho? No, yo creo que la vida se puede hacer lo que te sueñes, lo que quieras, llegar hasta donde quieras. Yo creo que todos nos educaron demasiado tradicional y demasiado como con los pasos de la vida en ser así. Yo creo que en la vida cierta rebeldía, la que les conté ahora, no siendo una rebeldía mala, sino una rebeldía auténtica. Yo creo que hay momentos, uno en la juventud de 20 años tiene tiempo para estudiar, para trabajar, para hacer tantas cosas, que yo creo que no se rijan solo por la tradición. Yo creería que uno le tiene que abarcar más cosas al tiempo. Uno puede rumbear y puede ser más rumbero, puede trabajar y puede ser más trabajador, y puede estudiar y puede hacerlo. Yo creo que tenemos una edad de 20 años es donde uno puede hacer todo, donde tiene energías para todo, es la edad que hay que aprovechar. Yo creo que yo no esperaría a seguir los pasos tradicionales, esperar graduarte para empezar. Yo creo que durante es donde arrancaría, porque yo creo que ahí estás llevando un paso más adelante de tu vida y estás consumiendo finalmente ese montón de energías que te sobran y que desperdicias. Yo creo que la edad de 20 años es crucial para vos saber, voy a trabajar, voy a cumplir mis sueños y empezar a soñar y trabajar por ellos. Yo, en el caso mío, yo agradezco lo que no nos dijeron, porque a nosotras nunca nos frenaron y el apoyo de los papás siempre fue incondicional. Pero el apoyo de ellos era simplemente moral, o sea, como haga lo que quiera, pero haga algo. Pero nunca fue como, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a salir adelante? Entonces yo pienso que Cata, de parte de Cata y mía, yo creo que nosotras siempre le vamos a agradecer, pues como en nuestro caso, pues a los 20, a los padres, lo que no nos dijeron. Gracias por no decirnos, gracias por dejarnos que nos estrelláramos, gracias por dejarnos meternos de cabeza como unas mulas, porque somos mitad humanas, mitad mulas. Gracias por todo lo que nos dijeron y nos dejaron experimentar. Yo digo que eso en el caso mío, pues sí sé que Cata también lo comparte. Y sabes que uno a los 20 años tiene, pues casi todos tenemos la oportunidad de seguir viendo en la casa de la familia. Creo que es un momento demasiado fácil para empezar a experimentar el emprendimiento o trabajar en lo que te sueñes, porque yo creo que es cuando tú dependes de tu familia, no tu familia depende de ti. Entonces yo creo que se prestan mucho las cosas para hacerlo. Entonces creo que es a sacarla del estadio con el sueño que tengan desde jóvenes, no esperar tanto para arrancar. Cada vez más se habla de las competencias necesarias para el trabajo. Para ustedes, ¿cuáles son esas competencias o habilidades sí o sí que tiene que tener una persona el día de hoy? Yo pienso que más allá como de todo lo que tú estudias, porque ahora a mí pues me parece muy bacano que todos los jóvenes
quieren estudiar y ese afán por no hacer una carrera, sino hacer dos, y mientras estás haciendo la dos, estás pensando en hacer la tres. Eso es muy valioso, pues, y nosotras no lo tuvimos, y quién sabe qué hubiera sido nosotras si hubiéramos sido así de juiciosas y de estudiadas. Pero yo pienso que lo más importante es como la berraquera. Y esa no te la enseñan en la universidad, pues como la proactividad, las ganas de hacer más, de pasar el límite, de ir más allá de lo que se te pide o lo que se te inculca. Yo digo que los jóvenes tienen que trabajar duro por eso, no ser como a veces como tan, como, Cata, ayúdeme. No, ¿sabes yo qué creo? Sí, yo creería ahí que ahí el apoyo es lo que dice Mari. Obviamente que no sueña rebeldía porque somos súper creyentes y aprendimos en la universidad, ¿sí? O que pues yo aprendí diseño de moda y supe que era creativa en la universidad. Si no, me hubiera metido por el camino equivocado. Pero es ese momento donde los jóvenes tienen que tener una mente y utilizar el poder de la mente. El poder de la mente te lleva a tus sueños. No es creer en quien quiera estudiar 5 carreras, hágalo, pero sepa que es capaz de estudiar 5 carreras, también es capaz de trabajar y trabajar por sus sueños. No espere tanto para arrancar. Vaya construyendo su vida profesional, su vida laboral, su vida como estudiante. Yo creo que uno puede combinar más cosas y yo creo que la mente da para lo que uno la proponga. Entonces yo creo que es como un poder de creatividad, un poder de soñar, un poder de nunca parar de trabajar por tus sueños y tus logros, que eso finalmente es mucho de lo que nosotros trabajamos aquí. La pandemia nos ha enseñado, Mariana y yo somos fundadoras de esta empresa. Pero nos juntamos aquí. Llegó el aguacate. Llegó el aguacate y está bueno. Pero nos juntamos y en la pandemia nos enseñó mucho el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es algo que no es fácil para todo el mundo, no es fácil cuando tú eres fundador de una empresa. Entonces creo que aquí estamos cumpliendo los sueños de todos estos jóvenes que trabajan junto a nosotros, que todos los días nos impregnan de esa creatividad, de esas ideas locas, de esas ideas bacanas, de sus conocimientos, de sus estudios. Entonces yo creo que aquí es donde le sacamos provecho como a todo este trabajo en equipo donde cada uno viene a traer su conocimiento, sus creencias y aporta para que se sienta vivo como dentro de esta compañía. Si alguien pierde la inspiración, ¿ustedes qué le dirían? ¿Cómo puede encontrar esa persona la inspiración? Si alguien perdió la inspiración, ¿cómo recuperarla? Uy, no. Yo digo que uno todos los días tiene que trabajar porque esa inspiración no se pierda. De hecho, lo que yo más le pido al universo, pues, y a Dios, porque también me gusta hablar con Él, es que no se me pierda nunca la inspiración y las ganas como de crear y de ir más allá, porque yo siento que el día que tú veas, eso trae como los sueños, trae tantas cosas. Yo no sé, uno como programa eso para que le vuelva a llegar. Sí, yo creo que creatividad es sinónimo de estar vivo. Inspiración. De inspiración, pues la inspiración es sinónimo de vida, de alegría, de continuar la vida como disfrutándola. Entonces yo creo que la inspiración sí, no se puede apagar. Yo creo que cada uno en su mundo tiene que tener cierta inspiración, desde el médico, cómo va a aliviar a sus pacientes, o hasta el diseñador de modas, cómo va a crear la prenda que más va a vender. Yo creería que en eso hay que trabajar, en rodearse de gente linda, de buenas energías, de creer en tu equipo, de escoger el trabajo que te gusta, de estudiar la carrera que más amas, de vivir feliz como en tu entorno, buscar un buen entorno. Yo creo que es como lo que nunca te va a pagar esa inspiración que lleva finalmente a la creatividad. Catalina, Mariana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchos éxitos con Agua Bendita. Y ahora quiero que vayamos a hablar con George Bugó, en Cali, un empresario muy querido por su capacidad de transformación y emprender en tiempos de crisis. George Bugó tomó el mando del fabricante de productos de belleza Recamier a los 21 años. Lo hizo en 1975 tras la muerte de su padre. George, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto saludarte. Y arranquemos hablando de lo que ustedes percibieron, sintieron apenas
supimos que arrancaba esta pandemia y se declaraba una declaratoria de cuarentena en el país? Al principio uno siempre siente angustia, inclusive puede uno llegar a sentir miedo, pero tiene uno que guardar la cabeza muy fría frente a las crisis. Las crisis siempre hay posibilidades de salir adelante y tenemos la suerte de nosotros de estar en un mercado donde el consumo se cayó en algunos mercados, se cayó el consumo fuertemente, pero teníamos en nuestro portafolio de productos la línea Bacterión, que es una línea antibacterial que nos ayudó muchísimo. Y también saben por qué no tenía tanto miedo, porque cuento con gente muy, muy buena en la compañía, en todas las áreas. Yo sé que todo nuestro personal está siempre muy comprometido, muy piloso y ellos también sintieron mucho miedo, pero logramos asimilar el reto, asimilar los peligros del COVID. Hemos tenido muy pocos casos dentro de la organización. Todo el mundo se ha cuidado, hemos aplicado todos los protocolos de bioseguridad, lo que ha hecho que la empresa no haya sufrido tanto y hayamos podido salir adelante. ¿Cuál es el aprendizaje que podemos tener los colombianos alrededor de las crisis? ¿Qué podemos sacar de ellas? Cuando uno afronta una crisis, primero tiene que guardar la cabeza muy fría. Tiene uno que estar muy cerca de su gente, muy cerca de sus clientes. Pero para mí lo más importante es comunicar bien a todos los niveles de la organización, estar cerca a todo el mundo. Tuvimos una crisis en el 84 con la crisis financiera causada por el Banco Nacional. Tuvimos luego la crisis del proceso 8000 en el 96, donde nos tocó, estábamos prácticamente en la quiebra y nos tocó eliminar 200 puestos de trabajo en la época, bajar de 600 a 400 empleados. Yo me reuní con mi gente, con todos, antes de tomar la decisión. Les avisé qué era lo que nos tocaba hacer para poder salvar 400 empleos y muchos otros indirectos. Nos tocaba eliminar 200 puestos de trabajo. Yo lloré enfrente de toda mi gente, les pedí perdón por haber tenido que tomar esa decisión. La empresa salió adelante y los volvimos a contratar, porque de eso se trata. Las empresas tienen que generar empleo. Tenemos que ser conscientes de que sin empleo el país nunca saldrá adelante. Entonces, el guardar la cabeza fría, comunicar bien, estar cerca a sus clientes e innovar durante la crisis, ¿no es cierto?, es lo que hace que las empresas puedan salir adelante y sobrevivan a todas esas crisis. Esta es la tercera crisis que estamos viviendo. Nos ha tocado suprimir solamente los empleos, parte de los empleos temporales, porque en la planta seguimos manteniendo los empleos temporales. Nuestros empleados fijos siguen todos en la compañía, algunos en teletrabajo, otros trabajando en la planta porque se necesita producir, pero siempre hemos estado en comunicación directa con la gente, con nuestros empleados, con las comunidades, con los proveedores y explicándoles cuál es nuestra estrategia para salir de la crisis. Si uno no explica, si uno no comunica, la gente puede entrar en pánico y ahí es donde las empresas se quiebran o una economía se quiebra. ¿Por qué es tan importante tener una visión optimista del futuro? Si uno no tiene una visión optimista y una visión del futuro, uno no puede construir el camino. Si uno no sabe para dónde va, pues uno empieza a caminar de cualquier manera. Si uno tiene un objetivo claro, uno se traza un camino y hay que empezar a caminarlo, pues. Ustedes conocen muy bien el dicho que caminante no hay camino, ¿no es cierto? La noche que murió mi padre, yo tenía 21 años, no sabía nada de nada. Yo me prometí que al momento de mi jubilación, habiendo nacido como un salón de belleza en Cali, en el año 47,
al momento de mi retiro, Recamier tendría que estar en el mundo entero. Éramos una microempresa y seguimos siendo una empresa muy pequeña. Pero el haber tomado la decisión de que tenía que Recamier estar en el mundo entero era pues era un niño de 21 años, era un objetivo casi imposible de cumplir, pero si uno no se fija la vara bien alto, uno no va a ninguna parte. Y yo sabía, por experiencia de mis estudios, de los poquitos estudios que había hecho, de que si uno no se iba al mercado internacional, si uno no se volvió una empresa de talla mundial, no podía sobrevivir. Dense cuenta que una empresa, no voy a dar el nombre, pero una empresa competidora nuestra, francesa, vende cada 2 horas lo que nosotros nos demoramos en vender en un año entero. Imagínense el tamaño de esa empresa al lado del nuestro. Las empresas colombianas son en general, aparte de unas 400 empresas, ninguna vende más de $100 millones. Y $100 millones no es nada en el mercado mundial. Somos todas microempresas. Entonces, si uno tiene claro eso y uno sabe que tiene un objetivo grande, uno empieza a trabajar desde el primer día para lograr estar en el mercado internacional. Ustedes han tenido desde sus inicios vocación de ir a más países. ¿Por qué hay que tener mentalidad exportadora? Si uno quiere defenderse de los grandes conglomerados mundiales, uno tiene que ir a buscar mercados y además diversifica el riesgo. No es lo mismo estar uno en 2 países que entran en crisis que estar en 10, 12 países donde unos van mejor, otros menos bien, y uno equilibra más o menos las cargas. Y hay otros factores, que nuestras monedas son siempre muy débiles. Y si uno exporta, pues las exportaciones se hacen en monedas duras, y eso ayuda muchísimo a la tesorería de las compañías y a la estabilidad de las compañías. Entonces, tener uno ingreso de divisas todos los meses ayuda enormemente, y más cuando hay devaluaciones, el país se vuelve más competitivo y la empresa se vuelve más viable. Una compañía del tamaño de la de ustedes exige muchísimo cuidado de la calidad. ¿Cómo han logrado garantizarla con tantos colaboradores y con tantos clientes? Bueno, la calidad para mí tiene 2 aspectos. Uno es el control de la calidad y otro es la calidad intrínseca del producto. La calidad intrínseca del producto, o sea, su performance, nace en los laboratorios de investigación. Yo puedo tener un extraordinario sistema de control de calidad y una pésima calidad intrínseca, productos de mala calidad, de bajo performance, y controlar de que esa calidad siempre sea la misma. Entonces nosotros hemos trabajado en las 2 áreas. Primero, cuando concebimos un producto, lo concebimos desde la página en blanco. Tenemos que crear la marca, diseñar el empaque, tenemos que hacer las fórmulas, testear las fórmulas para ver si son buenas, no tener miedo de compararse con la competencia mundial, es decir, que hay que hacer test mitad de cabello con la competencia, la otra mitad con el nuestro, y ver cuál de los 2 es de mejor calidad. Hacer ciertos test en laboratorios especializados fuera de Colombia. Por ejemplo, para los factores de protección se necesita mandar a estudios muy especializados que todavía no hacemos en Colombia. Y allí logramos desarrollar en productos de altísimo performance. Eso es lo primero que hay que hacer. Porque si uno quiere competir contra los grandes, tiene que tener la misma calidad o superior, no puede hacer menos. Calidad intrínseca, vuelvo y repito, porque es muy importante. Y luego viene que los sistemas de control de calidad, las ISO 9000, etcétera, donde garantizamos de que esa muy alta calidad, ese muy alto performance, sea siempre el mismo y que no haya problemas de calidad ya por mala fabricación o por contaminaciones o por mal trabajo nuestro, que no vayamos a matar nuestras marcas
por un pobre control de calidad. Usted es una persona que lo reconocen por su liderazgo. ¿Cómo definiría usted liderazgo? ¿Cómo se moviliza la gente a la acción en su organización? El liderazgo es mostrar el camino. Si uno no tiene una visión de futuro, no puede liderar ninguna organización. Tiene uno que saber a dónde va y cómo hacer el camino. Es allí donde toda la organización depende de uno, de que uno se equivoque lo menos posible, porque todos nos vamos a equivocar. En la visión del futuro, nadie puede decir que tiene comprado el futuro. Nadie sabe cómo va a ser el futuro. Nadie sabía que iba a ser este año, el año de una pandemia como la que hemos vivido. Era imposible preverla. Entonces, nos equivocamos, que nos guste o no. Entonces, el liderazgo consiste en tener una visión, saber para dónde uno va, explicitarlo con toda la organización, contárselo a todo el mundo, que todo el mundo sepa para dónde vamos y cuál es el camino, cómo vamos a llegar a esas metas y a esos objetivos. Eso es muy importante para el líder, saber explicitar para dónde va y crear las condiciones de trabajo para que todo el mundo pueda desarrollarse en su puesto de trabajo. Y eso pasa por una característica que a nosotros en Recambiar nos ha servido muchísimo. Es que aquí todo el mundo es igual. Aquí no hay alguien superior a alguien. Yo no concibo que uno pueda creerse más con la persona que está haciendo el aseo. Porque la persona que hace el aseo es igual de importante que el gerente general. Si no fuera importante, no se crearía el puesto. Si una empresa crea un puesto es porque es ultra importante. Somos todos seres humanos. Él sabe hacer el aseo mejor que yo y yo lo necesito a él. Y así como necesito gente de ventas, de mercadeo, de TICs, de producción, de finanzas, y todos son exactamente igual de importantes que yo. Si tuviéramos que hacer un manual del buen comunicador, ¿cuáles serían entonces esas claves, esos pasos? Primero hay que hablar con el corazón, porque no es el discurso de dientes para afuera que sirve. Ese nadie lo compra. Ningún ser humano compra un discurso de dientes para afuera. Tiene que ser primero del corazón. Segundo, tiene que ser en un lenguaje que sea el lenguaje de todo el mundo. No puede ser un lenguaje rebuscados o pretenciosos o fraseología estúpida. Excúsenme que sea tan franco. Pero tiene que ser sencilla la comunicación, con el corazón, mirando a los ojos a la gente y estando cerca de ellos, que uno puede comunicar. Y si uno da ese ejemplo, y si uno está cerca de ellos, si uno comunica siendo ser humano y reconociendo uno sus propios errores y sus propias debilidades, allí uno se gana el derecho, ¿no es cierto?, a ser el líder. Porque un líder que se cree líder y que nadie respeta, obviamente lo respetan por miedo, pero por detrás les importa un comino lo que le pasa a la compañía. Esos líderes no son líderes, son pobres personas. Entre más uno sea seguro de uno mismo, más tiene que ser capaz de reconocer sus errores en frente de toda la organización y de pedir perdón y de saber, miércoles me equivoqué, ustedes tienen la razón y tiene que ser así como ustedes dicen. Y así evitaríamos tantos problemas en nuestros países y en nuestro mundo. ¿Por qué cree usted que a los latinoamericanos nos dicen que nos falta autoestima, que tenemos talento pero no autoestima? No, yo creo que los latinoamericanos y los colombianos, que son los que mejor conozco, porque siempre he vivido aquí en Colombia, nací en Cali y he vivido toda mi vida acá, los colombianos trabajan muy duro y la gente en general trabaja muy duro. Yo no creo que sea un problema de cantidad de trabajo, de trabajo arduo. Yo creo que es un problema de que nos han querido vender de que todo lo que viene de los países desarrollados es mejor que lo nuestro. Nos han vendido la imagen de que ellos son superiores a nosotros. Y no, somos todos seres humanos con la misma inteligencia, los mismos
10 deditos en cada mano, o sea, los mismos 2 ojos. Si ellos pueden, nosotros también. Es una cuestión de mentalidad y de comprender de que no es haciendo, por ejemplo, leyes más complicadas que las de los países desarrollados, que somos mejores, es simplificando. Si uno simplifica para permitir que las cosas se desarrollen mejor y más rápido, las cosas serían mucho mejor. Y si no nos creyéramos a veces por creer que son superiores, entonces nos sale un orgullo atravesado que no nos deja actuar y no nos deja salir adelante. Y hablando de ese tipo de habilidades para el siglo XXI, competencias para el siglo XXI, ¿por qué es tan importante la inteligencia emocional para construir empresas hoy, para construir país? Yo no sé si se puede aprender en una escuela o en una universidad la inteligencia emocional. ¿Yo cómo defino la inteligencia emocional? A mí me dicen en una reunión, usted está equivocado por X o Y motivo, mi inteligencia emocional me dice, ¿él tiene la razón o no tiene la razón? Si tiene la razón, automáticamente tengo que decir que usted tiene la razón. Perdóneme, yo estaba equivocado o mi idea no funciona. Eso es inteligencia emocional. La brutalidad emocional es ponerse como un bimbo, ponerse bravo porque el subalterno le dijo que estaba equivocado y atacar a la persona. Eso es imbecilidad humana. Y por desgracia, gran parte de la humanidad sufre de eso. George, muchísimas gracias por este espacio. Gracias a todos. Un abrazo y espero que no haya sido tan incisivo y tan brusco. Me perdonen. Y a ustedes, muchísimas gracias por conectarse. Soy Juan David Aristizábal y nos vemos en una próxima oportunidad.